Nací en el seno de una familia de misterios y secretos, descendiente de una larga línea de videntes y estudiosos de lo paranormal. Desde mi más tierna infancia, fui testigo de rituales y prácticas ocultas que se transmitían de generación en generación. Los pasillos de nuestra antigua casa estaban repletos de libros de magia, grimorios y objetos místicos que habían pasado de padres a hijos durante siglos. Mi abuela, una respetada clarividente, era la guardiana de nuestros conocimientos ancestrales y me transmitió su sabiduría desde que era un niño. Cada historia que me contaba, cada predicción que realizaba, despertaba en mí una pasión incontenible por los misterios del mundo espiritual. Desde pequeño, me enseñó todo lo que ella sabía, incluso llevándome a muchas de sus sesiones donde vi cosas increíbles. Por ello, cuando mi abuela falleció, nadie le extrañó que me dejara la casa ancestral en herencia para mí. Aquella majestuosa mansión era una mezcla de belleza y misterio. Se erguía imponente en las afueras de un antiguo pueblo, en la linde de un bosque, como si el tiempo se hubiera detenido en sus muros de piedra. Aquella casa era mi legado, un refugio donde continuar la tradición de mi familia. Pero, a medida que pasaban los años, me di cuenta de que la casa también albergaba secretos oscuros y entidades que escapaban a mi comprensión. Aunque me había convertido en un vidente respetado y un estudioso del ocultismo, algunos sucesos en la casa me desafiaban y ponían a prueba mi valentía. El cementerio del pueblo se encontraba a pocos metros de la antigua casa de mi abuela y siempre había habido algo que me atraía inexorablemente hacia él. No era un lugar tenebroso, de hecho, estaba muy bien cuidado y solía pasear por las tardes entre las flores y las tumbas. Sin embargo, había un sitio en el que siempre terminaban mis paseos que tenía un aura distinta al resto del lugar. Era una lápida sin nombre. Desde que me había mudado, había investigado y preguntado sobre ella, puesto que la mayoría de mis antepasados tenían su residencia eterna en ese cementerio. Nadie sabía a quién pertenecía y yo usaba todos mis ratos libres en indagar sobre su procedencia. No obstante, mi conexión con el más allá me llevaba a interesarme por la tumba sin nombre. Finalmente, en uno de mis viajes a la ciudad, encontré un libro relacionado con la historia general del pueblo, un capítulo en concreto, me llamó la atención. La tumba sin nombre. Lo compré y me puse a leerlo nada más volver a mi casa. Aquel fatídico día, no solo encontré una historia, sino una reproducción de una carta de uno de mis antepasados. Mientras revisaba algunos viejos documentos de mi familia, releí la carta repetidas veces. Era una fotografía de una misiva en un papel amarillento y una caligrafía antigua y temblorosa. La carta estaba firmada por un antepasado lejano, cuyo nombre no reconocía. En ella, hacía referencia a una tumba misteriosa en el cementerio cercano, la tumba que se encontraba apartada del resto y que, supuestamente, no había sido visitada por décadas, salvo por mí. La carta estaba llena de advertencias y suplicaba que nadie intentara descubrir el secreto que allí se escondía. Decía que el lugar estaba maldito y que liberar lo que reposaba allí sería provocar una desgracia sin igual. Sin embargo, mi curiosidad pudo más que el miedo, y la idea de una tumba olvidada durante tanto tiempo despertó una intriga insaciable en mí. Aquel lugar ocultaba una historia que resonaba profundamente en mi ser, y la carta de mi antepasado fue como un llamado desde el pasado. Sentí que debía explorar aquel misterio y descubrir la verdad que yacía oculta en la tumba olvidada. Así,
la herencia de mi abuela me llevó a enfrentar un desafío que iba más allá de lo que había experimentado hasta entonces. La curiosidad y la necesidad de honrar la memoria de mis ancestros me impulsaron a adentrarme en aquel camino tenebroso, en busca de respuestas que solo los lazos de sangre podían otorgar. Pero nunca imaginé que aquella búsqueda desencadenaría una serie de eventos sobrenaturales y aterradores que pondrían a prueba mi cordura y mi capacidad para enfrentar lo desconocido. La lluvia caía implacablemente sobre los muros de mi casa ancestral mientras me preparaba para enfrentar el enigma del cementerio. Una vez más, me sentía abrumado por la fascinación y el temor que me embargaban. El viento aullaba como una bestia hambrienta en el exterior. La tormenta había envuelto mi hogar en una atmósfera opresiva y lúgubre. Desde hace días, una inquietante sensación de temor se había apoderado de mí, como si algo maligno acechara cada rincón de mi morada. Aquel mismo día, a medida que la tarde se teñía de penumbras, decidí aventurarme hacia el cementerio. La oscuridad ya se cernía sobre el horizonte, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Con la linterna en una mano y el viejo libro en la otra, me dispuse a desentrañar el misterio que había sido parte de mi legado y que, sin duda, definiría mi destino. Me dispuse a recorrer el sendero que llevaba al viejo camposanto. El viento susurraba entre los árboles, como si tratara de disuadirme de mi decisión, pero yo no podía ignorar la atracción irresistible que me llevaba hacia aquella tumba olvidada. El cementerio se alzaba ante mí como un laberinto de lápidas y cruces, con una niebla siniestra que comenzaba a ascender desde el suelo. Los árboles desnudos parecían retorcerse en formas fantasmagóricas, y los ruidos de la noche se entremezclaban con el repiqueteo de la lluvia en las hojas. Finalmente, llegué a la tumba sin nombre. Se alzaba en un rincón apartado del cementerio, cubierta de musgo y con inscripciones apenas visibles. Una sensación de inquietud me recorrió cuando me acerqué, como si el lugar exhalara un suspiro de abandono y tristeza. Con la linterna en mano, iluminé las inscripciones borrosas y traté de limpiarla cuanto pude. La tumba parecía contar una historia que nadie más conocía, en un dialecto muy antiguo, pero no era capaz de centrar en ese momento. Fue entonces cuando sentí una mirada penetrante sobre mí, como si alguien o algo me observara desde las sombras. Volteé rápidamente, pero solo encontré la silueta de las estatuas funerarias que se alzaban en la distancia. ¿Quién eres? Susurré hacia la tumba, esperando una respuesta que sabía que no recibiría. A continuación, leí en voz alta el texto antiguo, ignorando las advertencias previas. Al principio nada parecía cambiar. Sin embargo, entonces, un escalofrío recorrió mi espalda cuando una ráfaga de viento me envolvió. Parecía que el lugar cobraba vida propia. De repente, la tierra a mi alrededor se agitó, y un susurro desgarrador llenó el aire. Mis manos temblaban, pero no pude apartar la mirada de aquel fenómeno inexplicable. Un rostro fantasmal emergió lentamente del suelo, y unos ojos brillantes me miraron fijamente. Sentí una presencia sobrenatural a mi alrededor, y mi cuerpo se llenó de un temor que jamás había experimentado. Aquella figura espectral me transmitía una mezcla de dolor y rabia. «Libérame», exclamó la voz en mi cabeza, mientras mi corazón se aceleraba aún más. No sé cómo. Balbuceé con miedo, sintiéndome completamente impotente frente al extraño y fantasmagórico ser que tenía delante.
Debes encontrar la llave que desata mi prisión. Está perdida en este lugar. Dijo la voz con un tono desesperado. El espíritu desapareció de repente, dejándome solo y aturdido. La lluvia arreciaba, y las sombras se alargaban, confundiéndose con la oscuridad circundante. Me sentía atrapado entre la realidad y lo sobrenatural. Decidí emprender la búsqueda de la llave en el cementerio, sin saber siquiera qué aspecto tendría. Cada rincón se volvió inquietante, y el tiempo pareció dilatarse mientras mi linterna iluminaba lápidas y cruces con siglos de antigüedad. Finalmente, después de horas de búsqueda, en mitad de una tormenta que no cesaba, volví a mi casa con intención de volver más tarde, cuando las inclemencias del tiempo me dejaran buscar tranquilamente entre las tumbas. Mientras esperaba, me dediqué a revisar de nuevo toda información que tenía. Era consciente de las advertencias que había leído y que el ser había llamado a su tumba prisión. Sin embargo, no podía dejar de pensar que nadie merecía tal destino y estaba en mis manos. A la mañana siguiente pude regresar al cementerio para continuar con la búsqueda. Entré incluso en algunos pequeños mausoleos para ver si el objeto se había guardado por allí. A mediodía me senté a descansar tras la tumba, mirando hacia el bosque. Fue entonces cuando lo vi. A mis pies, encontré un objeto peculiar medio enterrado entre raíces y tierra. Era una pequeña llave de aspecto antiguo, como si hubiera sido olvidada durante generaciones. Con el objeto en mis manos, volví al frente de la tumba sin nombre. Allí, la tierra tembló una vez más, y el espíritu emergió nuevamente. Extendí la llave hacia él, sin saber lo que sucedería. El espíritu tomó la llave con gratitud y pronunció unas palabras ininteligibles. La tierra bajo mis pies se removió, y una luminosidad cegadora me envolvió. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, me di cuenta de que el espíritu había desaparecido y la tumba estaba intacta. El cementerio volvió a sumirse en el silencio, y el viento cesó su lamento. Mi corazón aún latía rápidamente, pero esta vez era por la emoción de haber liberado a aquel espíritu atormentado y no por el terror que había sentido antes. Decidí marcharme de aquel lugar y regresar a mi hogar. Esa misma noche, empecé a escuchar de madrugada arañazos en el piso inferior. Aún medio dormido, llegué a la cocina. Lo que vi me despertó por completo. Los armarios estaban todos abiertos de par en par. Cuando me acerqué, tuve que cubrirme con las manos porque algo empezó a lanzarme mis propias cosas. Tuve que pasar la noche encerrado en el baño, suplicando porque llegara la luz del día. Después de liberar al espíritu en el cementerio, la sensación de inquietud había plagado mi hogar. Y todavía, algo dentro de mí seguía sintiendo una conexión con aquella tumba olvidada y con el espíritu que había sido liberado. Aunque al principio pensaba que podía tratarse de un poltergeist, había demasiadas coincidencias. La curiosidad y la necesidad me llevó a investigar más sobre la historia de mi antepasado y aquel lugar maldito. Investigando en los archivos familiares y en los registros históricos locales, descubrí que mi antepasado había sido un hombre enigmático, conocido por su obsesión con lo oculto y lo sobrenatural. Era un estudioso de lo paranormal y las artes oscuras, y se decía que había realizado experimentos peligrosos en busca de poderes sobrenaturales. Según los relatos, él había estado obsesionado con una leyenda local que hablaba de una criatura demoníaca que estaba encerrada en una tumba sin nombre en el cementerio.
La leyenda decía que aquel espíritu había sido condenado por sus acciones malévolas y que su liberación provocaría una calamidad sin precedentes. A medida que profundizaba en la historia, descubrí que mi antepasado había estado convencido de que podía controlar a ese espíritu y utilizar su poder para obtener riquezas y fama. La carta que encontré era una advertencia que él mismo había dejado para las futuras generaciones, instándonos a no repetir sus errores y a dejar dormir en paz a la criatura. Mi mente estaba llena de preguntas y dudas, pero también sentía una extraña fascinación por aquella historia. Decidí regresar al cementerio en busca de respuestas y una posible forma de reparar lo que había hecho. Sabía que debía encontrar una forma de devolver al espíritu a su prisión, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. El camino hacia el cementerio se volvió cada vez más familiar, pero la sensación de intriga y temor seguía latente en mi interior. Cuando llegué nuevamente a la tumba sin nombre, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La lluvia ya había cesado por ese día, pero la niebla persistía, envolviendo las lápidas y creando una atmósfera sobrenatural. Tomé una decisión: buscaría más información sobre la tumba y su contenido. Comencé a buscar inscripciones o pistas que pudieran revelar algo sobre la criatura encerrada. Rastreé cada detalle, cada palabra tallada en la piedra, pero todo parecía estar cubierto por el velo del tiempo. Fue entonces cuando, después de cavar levemente, noté un símbolo grabado en el suelo frente a la tumba. Era un pentagrama invertido rodeado de extrañas inscripciones en un idioma que no reconocía. Recordé que mi antepasado tenía conocimientos en simbología oculta, así que supuse que este era un mensaje clave. Con la ayuda de libros antiguos y traducciones, descifré el mensaje y comprendí que aquel símbolo era una especie de sello que mantenía al espíritu prisionero. Debía encontrar la forma de reactivar el sello y encerrarlo nuevamente. Investigando más, encontré que el sello requería un ritual complejo que involucraba objetos místicos y la realización de ciertos pasos en el momento adecuado. Con cuidado y atención, reuní los elementos necesarios y me preparé para realizar el ritual en la noche siguiente. El tiempo pareció eterno mientras esperaba la llegada de la oscura noche. Finalmente, cuando la luna brillaba alta en el cielo, me dirigí nuevamente al cementerio, cargando con los elementos y conocimientos necesarios para llevar a cabo el ritual. Cuando llegué a la tumba, la atmósfera parecía estar cargada de energía, como si el espíritu supiera lo que estaba por suceder. Siguiendo los pasos del ritual, coloqué los objetos en el suelo y dibujé el símbolo del pentagrama invertido con tiza blanca. Empecé a recitar las palabras en el idioma antiguo, pronunciando cada sílaba con cautela y respeto. La tierra tembló bajo mis pies, y el aire se llenó de una presencia sobrenatural. El espíritu apareció lentamente sobre la tumba, mirándome con ojos brillantes pero sin hostilidad. Mientras continuaba con el ritual, el espíritu comenzó a retroceder y a gritar clemencia, como si pudiera sentir el poder del sello acercándose a él. Los símbolos comenzaron a brillar en un intenso resplandor, y sentí como la energía fluía a través de mí. Finalmente, el sello se completó, y el espíritu se desvaneció en la oscuridad. La tumba quedó en silencio una vez más, y el cementerio recuperó su apariencia tranquila. Con el corazón latiendo con fuerza, me di cuenta de que había logrado devolver al espíritu a su prisión. Mi antepasado estaría, sin duda, orgulloso de mí por haber enmendado su error y haber restaurado el equilibrio.
Desde entonces, el cementerio volvió a ser un lugar sereno y apacible, y mi casa recuperó su tranquilidad. Aprendí una valiosa lección sobre el poder de la curiosidad y la responsabilidad de lidiar con lo desconocido. Aquella experiencia me acompañaría para siempre, recordándome que algunos secretos deberían permanecer ocultos y que el equilibrio entre la vida y la muerte es un delicado hilo que no debe ser perturbado. Así, la historia de aquel espíritu encerrado en una tumba sin nombre se convirtió en un capítulo más de la leyenda del antiguo cementerio, un relato que pasaría de generación en generación como una advertencia y una muestra de respeto hacia los misterios de lo sobrenatural.